El tercer templo, una empresa controversial y riesgosa. Parte 3. Hechos resaltantes del segundo templo. Segunda purificación del templo. Fue en el segundo templo que tuvo lugar extraordinarios sucesos que marcaron la vida de la nación judía. Después de su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús de Nazaret se dirigió al templo en ocasión de la celebración de la Pascua y se encontró con un estado de cosas peor que la primera vez que se vio obligado a purificar el templo. El atrio exterior del templo no parecía menos que un corral de ganado. Una atmósfera profana envolvía todo. Para un alma que venía en busca de un encuentro con Dios, este no era el ambiente más idóneo. El mugido de los bueyes, el balido de las ovejas se entremezclaba con el sonido metálico de las monedas de los cambistas. El griterío de los mercaderes ofreciendo sus animales y uno que otro animoso altercado de los que compraban debido a la especulación que se daba al lugar. Y en medio de todo esto se oían las voces de los sacerdotes ocupados en sus oficios sagrados del templo. El profeta Jesús de Nazaret ahora echa una mirada a las víctimas inocentes destinadas al sacrificio y vio cómo todo ese ritual se había convertido en una verdadera carnicería. Ya muchos siglos antes se había anunciado a través del profeta Shmuel o Samuel cuando amonestó al primer rey de Israel. ¿Se complace tanto el Señor el Eterno en holocaustos y víctimas como en obedecer a su palabra? Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Allí nuevamente Jesús dirige una mirada escrutadora que recorrió a los atrios del templo. Su forma de mirar captó la atención de los presentes que fijaron la vista en él. Todos, incluyendo los sacerdotes, los levitas, los dirigentes del pueblo, los fariseos, no ocultaron su asombro y un terror reverente se apoderó de ellos. Volvieron a percibir que en ese hombre joven había un sello de origen divino. Por un momento la gente quedó en suspenso, estupefacta. Algunos nunca lo habían visto antes, pero percibían la unción y el porte noble de una investidura más que humana. En ese momento se hizo un silencio pasmoso, casi sobrenatural, muy difícil de soportar. Entonces, con voz potente, manifestando el profundo desagrado de esa situación, escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hacía ya 3 años
Las autoridades del templo se habían avergonzado de cómo huyeron ante el mandato con autoridad de Jesús. También se habían asombrado del terror que los había hecho obedecer sin oponer resistencia ante ese hombre de origen sencillo, el hijo de un carpintero. Pero aún así, al igual que en aquella ocasión, nadie, absolutamente nadie, se atrevió a discutir su autoridad. Así que junto a los sacerdotes también se alejaron de los atrios del templo los mercaderes, los cambistas, se desalojó a los animales y en el templo se respiró una atmósfera que estaba en armonía con el lugar y la solemnidad de las celebraciones que allí se realizaban. Después de un buen rato, los sacerdotes y las autoridades del templo se repusieron y volvieron al templo. Después que hubo pasado el pánico, les sobrevino un estado de ansiedad por saber cuál sería el próximo paso a dar por Jesús de Nazaret. Habían sido testigos de la entrada triunfal de Jesús, las aclamaciones del pueblo y cómo Jesús permitió deliberadamente esas manifestaciones de alegría, aquellas palabras de elogio. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Pensaban que Jesús tomaría el trono de David. Cuando finalmente regresaron al templo, quedaron mudos de asombro al ver lo que estaba sucediendo. Entonces vinieron a él, al templo, ciegos y tullidos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamaban en el templo, gloria al Hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús contestó, sí. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que son amamantados perfeccionaste la alabanza? Los dirigentes religiosos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas estaban realmente desconcertados. No sabían qué hacer frente a ese que no podían intimidar. Allí Jesús dejó clara su posición como un profeta reformador. Nunca antes sus palabras habían tenido tanto poder. Había realizado milagros y maravillas en Jerusalén, pero nunca con tanta solemnidad e impresionante autoridad. El pueblo había sido testigo de sus maravillosos milagros, así que las autoridades del templo, los líderes religiosos y los sacerdotes no se atrevieron a manifestar públicamente su hostilidad a Jesús. Y Jesús enseñaba cada día en el templo. Entonces unos griegos que habían venido a adorar en la fiesta se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, y Jesús respondió, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Con todo,
Aún entre los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Así que muchos de los que presenciaron los hechos de Jesús en el templo y oyeron sus enseñanzas, lo reconocieron como profeta enviado por el Señor el Eterno. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.